Hola amigos, bienvenidos a mi canal Misterios del Más Allá. El día de hoy vengo a contarles una historia un poco corta, pero no le quita el terror ni el suspenso a la misma. Esta historia fue contada por alguien muy cercano a mí, muy familiar, espero les guste. Cuando mi hermano era joven, conoció a una chica. Se hicieron novios y empezaron una relación. Pero como toda relación, siempre habían veces en las cuales peleaban o discutían por algún otro motivo. Pero hubo una vez en especial en la que tuvieron una pelea fuerte, no como las anteriores. Y ella ya no quería hablar con él, ni verlo, ni nada. Él llegaba a su casa para hablar con ella y tratar de arreglar la situación, pero era en vano. Ella no salía. Pasaron así varios días. Ella actuó de una forma muy indiferente, se alejó bastante, pero él siempre llegaba a tratar de ver si ella salía o algo así. Pues un día él se desesperó al no poder hablar con ella y salió de casa a un lugar un poco retirado de la misma, donde él conocía una casa que había estado abandonada por muchos años, solitaria, que estaba en medio de árboles. Y ese día se dirigió hacia ella. Fue a ese lugar. Entró en la casa, abrió la puerta y se mantuvo ahí sentado, pensando en cómo hacerle para poder regresar, retomar esa relación o poder hablar con ella. Lloró demasiado. Él se encontraba muy triste. Él se sentía muy mal por cómo había finalizado todo. Él pensó en ese momento en quitarse la vida. Sin pensarlo dos veces, él tomó un lazo y lo amarró a su cuello, pensando que era lo mejor que él podía hacer en esos momentos, quitarse la vida. Entonces, él jaló del lazo para ese momento. Lo puso en su cuello y lo ató lo más fuerte que pudo. Se quedó parado pensando cuando dentro de él algo lo detuvo. Como que algo lo jaló y evitó a que él se quitara la vida. Y él ya no lo hizo. En ese momento, él se quedó parado viendo a la nada. Y sintió un gran frío. Cayó al suelo y se detuvo un momento a pensar y ver la gravedad de lo que él iba a hacer. Él lloró mucho ese día, hasta desahogarse. Luego de eso se levantó de allí con pie firme y emprendió su camino directo a casa. Pero a todo eso ya era muy tarde, ya la noche se había adentrado y él seguía caminando. Las calles estaban desoladas. En su camino no encontró a ni una sola persona. Esto debido a lo tarde que era. Él siguió su camino, recorriendo las calles como siempre. Ese recorrido él ya lo tenía de memoria. Cuando él volteó su rostro hacia la derecha, donde había otra calle en una esquina, logró visualizar a una anciana, la cual llevaba un rebozo que cubría todo su rostro y parte de su cuerpo.
y en un brazo llevaba una canasta como las que solían llevar las abuelas de antes cuando iban a comprar al mercado, cosas así. Él la vio, pero no se alarmó. No le vio nada de malo. Solamente le pareció un poco extraño que alguien anduviera a esas horas porque ya era demasiado tarde. Él no le prestó mucha atención. Él siguió su camino, pero cuando él volteó hacia atrás, vio que ella venía exactamente por la esquina donde él estaba parado cuando la vio en la otra calle. En ese momento él se sintió diferente. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Una sensación extraña, y entre más trataba él de apurar el paso, él sentía cómo no avanzaba y cómo el camino se hacía como más largo. En ese momento él sintió que sus piernas cada vez se sentían más y más pesadas. A cada paso que él daba era como que arrastraba sus pies. Nuevamente volteó a ver, y cuando vio, ella estaba mucho más cerca de él. Él sentía que no avanzaba, pero ella se acercaba mucho más a él, lo que lo asustó más, y en ese momento él tomó su crucifijo que llevaba en el cuello, lo agarró fuertemente con las manos y lo apretó. Empezó a orar. Él oraba sin parar, porque había un miedo dentro de él, algo que le decía que eso no era bueno. Él trataba de ir más rápido, pero cuando él se dio cuenta, ella iba delante de él. Entonces se preguntó en qué momento ella lo sobrepasó. Él se atemorizó mucho más, pero no paró ni por un segundo de caminar. Él ya quería llegar a su casa. Cuando él vio, ella iba entrando al callejón donde estaba la casa. Él se asustó mucho más, pero siguió. Él caminó y caminó. Cuando él iba entrando al callejón, se percató que ella estaba parada exactamente en la puerta de la casa. Él tomó todas sus fuerzas y gritó: «Papá». En ese momento, él dudó en que nuestro padre saliera, ya que él sabía que nuestro padre había pasado todo el día trabajando y seguramente él iba a estar durmiendo. Unos segundos después, él vio que la puerta se abrió de golpe, pero en ese mismo instante, ella, esa anciana que él había visto, se esfumó, desapareció de frente de él. Eso lo dejó sin palabras. Él no podía hablar. Estaba paralizado en ese lugar, en ese mismo sitio donde él estaba. No se podía mover. Cuando nuestro padre salió, le preguntó qué era lo que pasaba y qué le andaba haciendo a esas horas de la calle, que era muy noche, pero al ver su rostro, él se dio cuenta que algo andaba mal, porque él estaba completamente pálido, había cambiado de color. Él le preguntó que si se sentía bien, pero mi hermano no respondía. Minutos después, cuando estaban en la casa, ya adentro, mi hermano le dijo que una anciana con un rebozo y una canasta en un brazo lo venía siguiendo.
que esa anciana lo sobrepasó y que cuando él vio, ella ya estaba en la puerta de la casa, lo cual le pareció muy extraño, que fue tan rápido. Entonces nuestro padre se asombró y al mismo tiempo se asustó y fue a ver afuera, a los alrededores, para ver si la encontraba, pero no encontró absolutamente a nadie. Entró a la casa nuevamente y le dijo a mi hermano que no había nadie, que él había revisado, pero que no había nadie allá afuera. Al otro día, ya más tranquilos de todo lo que había pasado esa noche, mi padre se puso a hablar con él y lo regañó. Le dijo que no debía andar a esas horas de la noche por la calle. Y le dijo que quizás lo que lo venía siguiendo era un mal espíritu y que quizás no le hizo daño porque él cargaba su crucifijo. Desde ese entonces mi hermano dejó de salir a altas horas de la noche, por miedo de volver a encontrarse a esa misma anciana y que quizás en ese momento que la encontrara ella le pudiera hacer daño. Pero él también tenía mucho miedo por todo lo que él llegó a sentir en esos instantes cuando él la vio y ella lo siguió. Mi hermano solía contar esta historia, pero cuando lo hacía su piel se erizaba y decía que cuando él recordaba todo eso, la sensación la volvía a sentir y se sentía muy extraño. Bueno, amigos, esto ha sido la historia del día de hoy. Espero les guste y siempre nos vemos en mi canal.